La diabetes mellitus comprende un grupo heterogéneo de enfermedades sistemáticas, crónicas de causa desconocida, con grados variables de predisposición hereditaria y la participación de diversos factores ambientales que afectan al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, que se asocian fisiopatológicamente con la deficiencia de la cantidad cronológica de la secreción y o acción de la insulina. Estos efectos traen como consecuencia una elevación anormal de la glucemia después de cargas estándar de glucosa, e incluso en ayunas conforme existe mayor descomposición de la secreción de insulina. Etiología. La diabetes se divide en 3 tipos. Diabetes tipo 1. Es la ausencia de producción de insulina en el páncreas debido a la destrucción autoinmune de las células beta. Esto quiere decir que el paciente no produce insulina, lo que puede desencadenarse debido al factor genético. La destrucción avanza sin provocar síntomas durante meses o años, hasta que la masa de células beta disminuye al punto en el cual las concentraciones de insulina no son adecuadas para controlar la glucemia. Diabetes tipo 2. Es la resistencia a la insulina. En la diabetes mellitus tipo 2, la secreción de insulina es inadecuada, por lo que los pacientes han desarrollado resistencia a la insulina. En la hiperglucemia, los niveles de insulina a menudo son muy altos, especialmente al principio de la enfermedad. Más tarde, en el transcurso de la enfermedad, la producción de insulina puede caer, lo que provoca la hipoglucemia. En general, la enfermedad aparece en adultos y es más frecuente a medida de que avanza la edad. Hasta un tercio de los adultos mayores a 65 años tienen tolerancia alterada a la glucosa. Diabetes gestacional. Es el tipo de diabetes que aparece por primera vez en el embarazo y puede darse en mujeres que antes nunca padecieron esta enfermedad. En algunas mujeres la diabetes gestacional puede afectarles en más de un embarazo. Los síntomas de la diabetes son pérdida de peso, falta de energía, sed en exceso, visión borrosa, cansancio o sueño excesivo, infecciones, aumento de apetito, exceso de orina y piel reseca. Estos síntomas varían y pueden presentarse dependiendo del paciente. Factores de riesgo. La probabilidad de que se desarrolle diabetes tipo 2 depende de una combinación de factores de riesgo, como los genes y el estilo de vida. Aunque no se pueden cambiar ciertos factores de riesgo como los antecedentes familiares, la edad o el origen étnico, sí se puede cambiar los que tienen que ver con la alimentación, la actividad física y el peso. Estos cambios en el estilo de vida pueden afectar la probabilidad de desarrollar diabetes. Factores de riesgo: diabetes tipo 1. Este tipo generalmente comienza en la infancia. Su páncreas deja de producir insulina. Las principales causas que lo conducen son: historia familiar. Si tiene parientes con diabetes, es probable que también la padezca. Cualquier persona que tenga madre, padre, hermana o hermano con diabetes puede ser propensa a tenerla. Enfermedades de páncreas. Esto puede ser porque disminuye su capacidad de producir insulina. Infección o enfermedad. Algunas infecciones y enfermedades, en su mayoría raras, pueden dañar al páncreas, lo que puede producir que haya una insuficiencia de insulina y puede conducir a diabetes. Diabetes tipo 2. Obesidad o sobrepeso. La investigación muestra que esta es la razón principal para la diabetes tipo 2. Las personas que tienen obesidad o sobrepeso son las que más riesgo tienen de padecerla. Intolerancia a la glucosa. La prediabetes es la forma más leve de esta afección y se puede realizar mediante diferentes diagnósticos. Resistencia a la insulina. La diabetes tipo 2 a menudo comienza con células resistentes a la insulina. Eso significa que el páncreas tiene que trabajar muy duro para producir suficiente insulina para satisfacer las necesidades del cuerpo. Origen étnico. La diabetes ocurre con mayor frecuencia en hispanos, latinos, afroamericanos, nativos americanos, asiático-americanos, isleños del Pacífico y nativos de Alaska. Estilo de vida sedentario. Esto quiere decir que el paciente no realiza ejercicio y no camina por lo menos 30 minutos diarios, lo que podría producir que
tenga un diagnóstico más asertivo a la diabetes. Edad. Las personas de mayor de 45 años y si tienen sobrepeso tienen mucho más síntomas y más riesgo de padecerla. Diagnóstico. El diagnóstico de la diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, se alcanzan a encontrar de manera consistente valores elevados al analizar la sangre o la glucosa en sangre. Esta medición se realizará ante la sospecha por parte del médico de que la diabetes puede ser la causa de los síntomas que presenta la persona cuando estos se manifiestan. Un diagnóstico de enfermería sobre la salud del paciente puede ser motivo para que el médico ordene la realización de pruebas para determinar si tiene diabetes o no. Existen diferentes pruebas en las que podría determinar los niveles de glucosa en sangre de manera diagnóstica, como por ejemplo, test de glucosa basal. Consiste en un análisis de sangre en ayunas, al menos 8 horas tras la última ingesta de alimentos, para medir la concentración de glucosa en sangre. En este caso, se diagnosticaron diabetes cuando la glucosa plasmática sea superior a los 126 miligramos sobre decilitro. Prueba de tolerancia a la glucosa o curva de azúcar. Esta prueba se realiza con el paciente en ayunas, al que se le tomará una primera muestra de sangre y se administrará una bebida que contiene 75 gramos de glucosa. A continuación, se le tomará otra muestra de sangre una hora después de la ingesta y una última a las 2 horas. Los niveles de glucemia superiores a 200 miligramos sobre decilitro servirán para poder diagnosticar la diabetes. 3. Medición de hemoglobina glucosilada. Este análisis de sangre que no requiere ayuno indica el nivel de glucosa sanguínea promedio en los últimos 2 a 3 meses, ya que mide el porcentaje de glucosa sanguínea unida a la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos. Cuantos más altos sean los niveles de glucosa sanguínea, mayor será la cantidad de hemoglobina con azúcar. Un nivel del 6.5% o más en 2 pruebas de hemoglobina glucosilada separadas indica que tienes diabetes. Un nivel entre 5.7 y 6.4 indica prediabetes y un nivel por debajo del 5.7 se considera normal. Tratamiento. El tratamiento de la diabetes tiene como objetivos aliviar los síntomas, mantener el control metabólico, prevenir las complicaciones agudas y crónicas, mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad por esta enfermedad o complicaciones. El tratamiento de ambos tipos de diabetes debe dirigirse a reducir los niveles de glucosa a valores normales. El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 es 1. Medición del azúcar en sangre. Las mediciones periódicas de los niveles de azúcar en sangre ayudarán a darle un seguimiento y control de la diabetes. Insulina. La administración de insulina al paciente es importante para reemplazar la secreción fisiológica de esta hormona en su organismo. La frecuencia y cantidad de esta sustancia depende de las necesidades de cada individuo. Dieta. La consulta de un nutricionista proveerá al paciente con un plan de comidas equilibrado, lo cual resultará esencial para controlar la enfermedad. Es importante el establecimiento de horarios de alimentación y dependiendo de la rutina indicada que se cumpla y sea correcta. Ejercicios. Se recomienda hacer ejercicio bajo el cuidado de un especialista y siempre que los niveles de glucosa se hallen estables. Lo recomendable es realizar 30 minutos de ejercicio diario, por ello es importante elegir una actividad física que disfrute, que pueda realizar regularmente y sentir que puede continuar practicando por un largo plazo. Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. En este caso se busca no solamente disminuir la hiperglucemia, sino también controlar la hipertensión y el colesterol. Es por ello, dieta. Un plan de comidas equilibrado que incluya todos los grupos alimentarios ayudará al control de la diabetes. Es importante planificarlas de forma que contengan las porciones adecuadas y necesarias a cada organismo. Pérdida de peso. Si tienes sobrepeso, la pérdida de este ayudará a que el organismo responda mejor a la insulina. Debe hacerse de forma sana asesorándose por un especialista. Como ya decíamos en el tipo 1, es importante realizar una actividad que sea de la preferencia y que disfrutes, además que se pueda realizar regularmente y sentir que se puede continuar practicando por un largo plazo. Medicamentos. El tratamiento farmacológico debe considerarse cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes para conseguir un control adecuado
Entre ellos se encuentran la metformina, sulfonilureas, etc. Insulina. Se utiliza solamente cuando los demás tratamientos no son suficientes y se administra mediante inyecciones subcutáneas, recordando que existen 4 tipos de presentaciones de insulina: la insulina de acción ultrarrápida, la insulina de acción rápida, la insulina de acción intermedia y la insulina de acción prolongada. Cada una de ellas se administrará dependiendo del diagnóstico ya presentado por el médico. Todas las personas tenemos glucosa en la sangre, la misma que es empleada por las células de nuestro cuerpo como fuente de energía. Para lograrlo se requiere de una hormona llamada insulina, que funciona como una llave que regula el ingreso de la glucosa a las células. Por ello, es importante que estemos atentos y adoptemos medidas que nos permitan evitar esta enfermedad. 1. Mantener un peso saludable. La reducción de peso es importante para el control de la glucosa, aun con pérdidas de peso moderadas, mejoran los niveles en sangre. 2. Hacer ejercicio regularmente. Una persona adulta debe hacer por lo menos 30 minutos de actividad física todos los días. Además de que ayudamos con el control de peso, el ejercicio contribuye a la reducción de los niveles de glucosa en sangre. 3. Reducir el consumo de azúcar. Consumir un alimento o bebida con alta concentración de azúcar, por un lado, nos elevará los niveles de glucosa en sangre, pero además hace que el organismo deba producir una mayor cantidad de insulina y a la larga resistencia en los tejidos a esta. Es por ello que se recomienda no tomar bebidas azucaradas, como por ejemplo jugos, refrescos, etc. o paletas, dulces que contengan demasiado azúcar. 4. Beber agua. El agua, además de desintoxicarnos, ayuda a mejorar la regulación del azúcar. Es por ello que asimismo se recomienda tomar de 8 a 10 vasos de agua diarios. 5. Incrementar la fibra. La fibra presente en frutas, verduras y cereales integrales disminuye la velocidad de absorción del azúcar, evitando alteraciones bruscas en la glucosa en sangre. 6. No saltarse las comidas. El desorden de los horarios de las comidas, o peor aún, dejar de comer, como por ejemplo el desayuno, altera los niveles de glucosa en sangre, más aún si es no compenso que por ejemplo desayunemos tarde, comamos tarde y cenemos tarde. Esto, además de darnos problemas en el peso, también nos dará problemas en la glucosa. Es importante tener nuestras horas ya acostumbradas a comer como debe de ser y que sea nuestro plato del buen comer, comida sana, saludable, verduras, frutas, carnes rojas, etc., pero todo a su medida. 7. Control periódico. Es importante realizarnos un chequeo médico anual para prevenir o detectar cualquier posible alteración de manera temprana. Mucho más si tenemos algún factor de riesgo, como ya lo mencionábamos, que son antecedentes familiares, sedentarismo, ser mayor de 65 años o 40 años, ser fumador o tener exceso de peso. 8. Evitar el tabaco y alcohol. 9. En caso de presentar diabetes, llevar un control de la glucosa diario, ya sea por la mañana o por la noche. Para esto existe un aparato llamado glucómetro mediante una técnica. A continuación se mostrará la técnica correcta para tomar la glucosa. Yo soy Daniela, soy alumna de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UAM. El día de hoy voy a realizar un procedimiento de toma de azúcar en sangre. ¿Alguna vez se la han tomado? Sí. Este procedimiento es un poco, bueno, un poquito, pero no mucho. Sí.
Cuando mejor se controlen los niveles de glucosa en sangre y más saludables sean los hábitos de vida, como por ejemplo alimentación equilibrada y ejercicio físico, más tiempo tardarán en surgir las posibles complicaciones de la diabetes mellitus, que pueden afectar a diferentes partes del organismo, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares. Puede haber un aumento de hipertensión arterial, colesterol elevado, lo que puede llevar a sufrir un infarto. Nefropatía diabética. Afectación de los vasos sanguíneos que irrigan los riñones, que puede ocasionar insuficiencia renal y como consecuencia la diálisis. Retinopatía diabética. Es una de las complicaciones más frecuentes de origen microvascular y se produce por la falta de riesgo sanguíneo en la retina, lo que puede llevar a la pérdida total de la vista en el ojo afectado e incluso a la ceguera, si afecta a los dos. Pie diabético. Es una consecuencia de la neuropatía diabética, en combinación con los problemas de riesgo sanguíneo, lo que favorece la aparición de lesiones en la piel y que las heridas no cicatricen, apareciendo úlceras que pueden llegar a infectarse y causar gangrena, lo que llevaría a la necesidad de amputar el pie. Es por ello que es importante llevar un buen control de la diabetes, asimismo llevar estilo de vida saludable en donde cuidemos nuestra salud, ya que no es un juego. Asimismo, también es importante tener la información necesaria acerca de la enfermedad presentada e identificar los diferentes factores de riesgos en caso de que algún familiar sea diabético, o nuestro abuelito, o nuestro hermano, o nuestro papá, etc. En caso de presentar alguno de los síntomas, acudir de forma inmediata a cualquier centro de salud o con un médico en particular para realizar las pruebas pertinentes y descartar cualquier posible afección. Gracias. Universidad Autónoma del Estado de México. Hernández Esquivel, Daniela.